¿Soñaste alguna vez con vivir en un mundo libre y justo, en donde no tengas que estudiar esta materia para que te den tu título? No, mentira, no me refiero a eso. Pero en este video, en 5 minutos, te vamos a tratar de explicar el oscuro mundo de las dictaduras, cómo surgieron y por qué se mantuvieron en el tiempo. Empecemos con la definición. Puede decirse que una dictadura es un sistema político en donde el poder se encuentra en manos de una sola persona o en un grupo pequeño de personas que ejercen un control absoluto, es decir, sin ningún tipo de restricciones sobre el gobierno y la sociedad. Los dictadores pueden llegar al poder a través de un golpe de estado, a través de elecciones falsas, usando por lo general la fuerza militar y la represión para mantenerse en el poder. Para entender mejor el concepto, vamos a hacer un rápido pantallazo de la historia de las dictaduras. Los primeros ejemplos de dictaduras se remontan a la sociedad antigua, donde los líderes y gobernantes ejercían un control absoluto sobre sus pueblos. Por ejemplo, en la antigua Grecia, las ciudades-estado estaban gobernadas por reyes y tiranos, mientras que en Roma los emperadores ejercían un poder dictatorial sobre el Imperio Romano. Ahora, durante la Edad Media, muchos países europeos experimentaron con formas de gobierno autoritarias que incluían monarquías absolutas y formas de gobierno con poder centralizado, en donde los monarcas ejercían un control absoluto sobre sus reinos, a menudo apoyados por la Iglesia. Sin embargo, con la Ilustración y la Revolución Francesa surge una nueva idea de que el poder debía ser ejercido de una forma limitada y basada en la ley, lo que llevó a la creación de los primeros estados modernos y a la consolidación de la democracia como forma de gobierno. En la Edad Moderna, los regímenes dictatoriales surgieron en Europa en el siglo XIX y se expandieron por el mundo durante el siglo XX, incluyendo las dictaduras fascistas de Europa en los años 30 y 40 y las dictaduras militares en América Latina en las décadas de 1950 y 1960, surgidas después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos que las dictaduras y las guerras están de cierta forma correlacionadas, porque no es casualidad que durante las guerras mundiales muchos países hayan adoptado formas autoritarias de gobierno para asegurar la unidad y el control de sus poblaciones y sus recursos. Estas dictaduras, que surgieron como resultado de conflictos políticos y sociales, se potenciaron por la inestabilidad económica y por la política de posguerra. Muchas dictaduras surgieron como respuesta a las crisis políticas y sociales causadas por las guerras mundiales y se mantuvieron en el poder a través de la represión y la eliminación de la oposición política. Después de la Primera Guerra Mundial surgieron varias dictaduras en Europa, como la Alemania nazi, la Italia fascista y la España franquista. En Alemania, la dictadura nazi de Adolf Hitler tomó el poder en 1933 y duró hasta 1945, cuando finalmente fue derrocada por la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. En Italia, el movimiento nacional fascista de Benito Mussolini tomó el poder en 1922 y también duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron dictaduras en algunos países de América Latina, como en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, a menudo con el apoyo de los Estados Unidos y de otros países occidentales durante la Guerra Fría. Muchas de estas dictaduras duraron inclusive hasta la década de 1980 y son conocidas por sus violaciones graves a los derechos humanos y la represión política. Considerando todo esto, es usual preguntarse si subsisten en la actualidad dictaduras, aunque no es fácil determinarlo porque puede ser objeto de controversia y debate. Sin embargo, algunos países que han sido identificados como posiblemente dictatoriales incluyen a Corea del Norte, Cuba, Eritrea, Irán, Myanmar, Nicaragua, Turquía y Venezuela, porque en estos países se han reportado graves violaciones a los derechos humanos, restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica y un control estricto del gobierno sobre los medios de comunicación y el sistema jurídico. Además, en muchos casos se han realizado elecciones que son consideradas poco libres y justas y se han reportado casos de detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos a oponentes políticos. ¿Y vos qué pensás al respecto? Te leo en los comentarios. En resumen, podemos ver que las guerras mundiales han sido un factor importante en el surgimiento de las dictaduras en diferentes partes del mundo, ya sea como resultado directo de la confusión y el caos después de la guerra o como una consecuencia de la lucha por el poder en un contexto político y cambiante y deteriorado. Igualmente, para entender mejor este concepto, es importante que primero entiendas este otro.